Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Barbactas y Yağmur Yüksel. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Hay momentos en la vida en los que las decisiones más difíciles no llegan desde el exterior, sino desde los rostros más cercanos. Cuando la persona que te dio la vida, que te vio crecer, que estuvo a tu lado en cada caída y en cada triunfo, te mira a los ojos y te pide que renuncies al amor, la herida que se abre no es superficial, es profunda, silenciosa y devastadora. Eso es exactamente lo que le ha ocurrido a Barbactas. La historia que une al actor con Yağmur Yüksel ha sido, desde el principio, una montaña rusa de emociones. Los rumores, los encuentros secretos, las miradas cómplices frente a las cámaras y los momentos compartidos en la intimidad que, inevitablemente, salían a la luz. Para los fanáticos, su relación parecía de película. Pero lo que se vivía detrás de las puertas cerradas distaba mucho del romanticismo idealizado. Y esta semana, todo ha dado un giro doloroso e inesperado. Durante meses, la madre de Bar mantuvo una postura discreta, quizás esperando que lo que sentía se disipara, o que el tiempo le demostrara que sus temores eran infundados. Pero nada de eso ocurrió. En cambio, su incomodidad fue creciendo, alimentada por una sensación persistente, que Yağmur no era la mujer adecuada para su hijo. La gota que rebalsó el vaso cayó en la escena más íntima y a la vez más brutal de esta historia, una cena familiar en la casa de los Bactas. Con la intención de cerrar la brecha que se había abierto entre las dos mujeres más importantes de su vida, Bar decidió reunirlas una vez más. Quería construir puentes, limar asperezas, y tal vez, comenzar desde cero. Lo que no sabía era que esa noche, lejos de sellar la paz, iba a abrir una herida que podría no cerrarse jamás. Según testimonios cercanos, la velada comenzó con tensión, pero con educación. Hubo palabras cordiales, miradas evasivas, y un intento por mantener la calma. Pero entonces, sin previo aviso, su madre se puso de pie, se acercó a él, lo miró con una mezcla de tristeza y determinación y dijo, en voz baja, pero firme: «Hijo mío, por favor, renuncia a Yağmur». La sala quedó en silencio. Bar no pudo articular palabra. Yağmur intentó intervenir, explicar, defender su lugar al lado del hombre que ama. Pero fue interrumpida con una frase que caló hondo en todos los presentes. «Ella va a herirte. Ya lo está haciendo. No eres tú cuando estás con ella. Te veo lejano, confundido. Ya no sonríes como antes». Nadie respondió. Porque no había forma de suavizar ese momento. No era una discusión, era un clamor desde el amor más antiguo, el de una madre que teme ver a su hijo sufrir. Pero también, era una sentencia que podía arrasar con todo lo que habían construido como pareja. Tras esa noche, nada volvió a ser igual. Bar y Yağmur salieron juntos de la casa, pero durante todo el trayecto no cruzaron palabra. El silencio entre ellos era más elocuente que cualquier discurso. Y desde entonces, según fuentes cercanas, él se ha retraído. No ha roto oficialmente con ella, pero se ha alejado emocionalmente. Ha cancelado compromisos profesionales, no responde mensajes, y se dice que ha viajado unos días en solitario para aclarar su mente. El público, como era de esperarse, está dividido. Algunos apoyan a la madre, creyendo que su intuición es certera y que ve lo que el amor de su hijo le impide reconocer. Otros consideran que se trata de una intromisión injusta y que, en cuestiones del corazón, solo quienes lo viven deberían decidir. Pero todos coinciden en algo: esto ha trascendido el chisme. Esto ya no es una simple historia mediática. Es real. Y duele. En cuanto a Yağmur Yüksel, su reacción ha sido, hasta ahora, el silencio. Ninguna declaración, ninguna imagen en redes, ni siquiera un mensaje cifrado. Sin embargo, personas de su círculo íntimo han revelado que está profundamente herida. Nunca quise interponerme entre ellos, habría dicho a una amiga. Solo quería que me aceptaran, pero ¿eso era siquiera posible? Y es que para ella, la situación también es injusta. Porque el amor que siente por Bar es genuino. Pero cuando la familia de la persona que amas te rechaza, el peso emocional se vuelve insoportable.
No hay maquillaje ni vestidos que puedan cubrir esa herida. No hay escenario donde actuar que te proteja del vacío. Ahora, el destino de esta historia depende únicamente de Bar. ¿Escuchará la voz de quien le dio la vida o la de quien ha despertado su corazón? ¿Será capaz de equilibrar lealtad y amor sin perderse a sí mismo en el intento? Y lo más importante, si decide dejar atrás a Yamur, ¿podrá algún día perdonarse? Tal vez lo más trágico de todo esto no sea la ruptura inminente, sino la sensación de que nadie está ganando. Porque cuando el amor se convierte en una elección entre dos amores distintos, todos pierden un poco. El hijo que no puede complacer a ambas partes, la madre que teme por el bienestar de su hijo, la mujer que lucha por ser aceptada y no lo logra. Bar Baktas está en una encrucijada. Y cualquiera que haya amado con intensidad sabe lo cruel que puede ser ese punto de inflexión donde el corazón quiere una cosa, pero la realidad exige otra. ¿Y tú, qué harías si tu madre te suplicara que te alejes de la persona que amas? Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.